¿Qué tal, amigos de las redes Saludos deportivas? a Les todos. saludamos con mucho gusto en este miércoles. Ya está acabando lo que es el año, obviamente que lo que es el 2021. Y bueno, pues ahora sí que saludamos con mucho gusto a nuestros amigos, más que nada a los atlantistas que nos siguen de cerca en lo que es su programa en las redes deportivas y en lo que es la entrevista los miércoles a las 7 de la noche. Ya lo saben, aquí estamos, su amigo servidor Carlos Raúl Martínez. Y bueno, también saludo a mi gran compañero, amigo Miguel Terreros. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Les mando un saludo muy fuerte, Carlitos. Javier Lascano, gran amigo. Fuerte abrazo. Bienvenido. Igualmente, un fuerte abrazo para los dos. Así es, bueno, ya hizo la presentación el señor Miguel Terreros. Tenemos a un personaje atlantista. En verdad, a mí me da mucho gusto platicar en las redes deportivas con él. Ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, pero al señor Javier Lascano, en verdad un exjugador también igual de los Potros de Hierro del Atlante, y no solamente eso, sino entregado en cuerpo y alma a lo que son los colores que no se destiñen. Precisamente él fue el que me enseñó esa frase, los colores que no se destiñen de lo que es el equipo de los Potros de Hierro del Atlante. Cualquier cosa, pregúntenle, como dice aquel, pregúntenle al señor Javier Lascano y todo, de todas se la sabe en lo que es precisamente el conjunto de los Potros de Hierro del Atlante, que ayer no le pudieron ganar precisamente al TM Fútbol, al peor equipo de lo que es la Liga Expansión, pero bueno, siguen ahí en los primeros lugares de lo que es la tabla de posiciones en lo que es precisamente en esta liga, y en la cual yo digo que en cuanto termine este veto a lo que es el ascenso o el descenso, el equipo de los Potros va a ser el primero que ascienda por el fútbol que ha estado mostrando y por el nivel que tiene. Javier, te saludo con mucho gusto. Tú sabes que eres mi hermano, eres un gran amigo para mí, eres una persona importante en lo que es la institución azulgrana en cuanto a la porra, en cuanto a la gente que alienta lo que es el equipo de los Potros. Te saludo con mucho gusto. Muchísimas gracias, Carlitos. Gracias por la invitación, profe Torrero. Pues aquí estamos presentes para ustedes, para convivir un poquito de esa magia con los dos colores. Exactamente. Miguelón, vamos a empezar contigo para ahora sí que si tienes alguna pregunta para el señor Javier Lascano, nuestro gran compañero amigo también igual, ahora sí que invitado especial en lo que es esta entrevista en las redes deportivas. Sí, muchas gracias, Carlitos. Bueno, yo antes que nada, todo el mundo conocemos que Javier Lascano es un seguidor, fue jugador, es una persona que relata muy bien las historias de varios jugadores y muchas historias del equipo Atlante, pero a mí me gustaría ahondar un poquito más en la situación de escarbarle un poquito más en la parte donde él empieza a ser jugador de esta institución o un poquito antes si él quiere, para que vayamos conociendo realmente a ese jugador que después, por ende del destino, empieza a tener gran historia y se empieza a aprender sobre la historia y toda esa parte, ¿no? No sé si sea buena la pregunta. ¿Cómo empezaste con el fútbol, Javier? Mira, pues como todos, ¿no? De infancia me llevaban al estadio, mis hermanos al estadio de Ciudad Universitaria. Me recuerdo muy bien la primera fecha con la cual yo me enamoré de estos colores. Fue el 25 de enero de 1962 en el estadio de Ciudad Universitaria, porque así se le llamaba antes, y nosotros lo conocíamos como el Sombrero de Pedregal. Es el único estadio que ha cambiado muchos nombres, pero bueno. Y entonces en ese año se efectuaban mucho los pentagonales hexagonales. En esa fecha, en esa noche que hacía mucho frío, por cierto, se jugó el partido Atlante con el Botafogo. Y en ese entonces el Botafogo era el mejor equipo del mundo, pues nada más traía a Didi y a Mané, el mejor extremo derecho que hemos conocido como Garrincha. Imagínate, ¿no? Yo tenía hasta alrededor de 6, 7, 8 años que lo fui a ver, entonces mis hermanos me llevaron, me enamoré de ese partido porque ese partido lo ganaron. Y entonces no se hizo mucho ruido cuando el Necaxa le ganó al Santos, ¿verdad? Hay bombos y platillos, pero cuando el Atlante le ganó al Botafogo, que en aquel entonces era el mejor equipo del mundo, no pasó ahí. De ahí me empecé a enamorar. Bien, y entonces, como todos, jugar en el llano, jugar en la calle, jugar fútbol, y por conducto de mis hermanos me enseñaron a dominar la pelotita, a pegarle, a conducirla, pero obviamente pues con muchas limitaciones. Yo soy pionero del CCH Azcapotzalco. El CCH Azcapotzalco estaba pues allá arrumbado, allá por lo que es
era antes o todavía estaba el casco de la ex hacienda del Rosario. A mí todavía me tocó esa ex hacienda. Y enfrente, que será 1,5 kilómetros, se entrenaba el Atlante en el Deportivo Reynosa. Tenía poco de haberse trasladado de la unidad deportiva de Xochimilco y se trasladó ahí. Y entonces en el CCH apenas empezaban los cursos, las clases formales, y todavía no había una actividad deportiva. Y entonces nos encaminábamos, atravesábamos la hacienda y nos encaminábamos a ir a ver e entrenar el Atlanta, que en aquel entonces lo tenía, yo recuerdo con mucho gusto, a Luis Alvarado, que lo tenía en aquel entonces, estaba entrenando. Y entonces, pues, teníamos clases y casi diario íbamos a verlos entrenar en el Deportivo Reynosa, que colindaba en aquel entonces con lo que era ferrería y olía bien lindo. Y lo único que había era el Deportivo y una fábrica de pan muy conocidas por ahí, y en ciernes estaba construyendo la UAM, Unidad Azcapotzalco. Estaba en contraesquina, el único que existía, ¿sí? Entonces hablando más o menos del 71, 72 aproximadamente, ¿sí? Y entonces, pues ya empiezan las actividades formales en el CCH, se hace una selección de fútbol para jugar con las otras unidades CCH que había, y terminamos ganando. Y fíjate lo que es el destino, el que terminara en primer lugar se enfrentaría al que terminaba por secciones de los SHs en aquel entonces, un partido final contra la reserva piloto del Atlante en el Deportivo Reynosa. Terminamos de jugar, se juega ese partido, se gana a CSH Azcapotzalco, gana el torneo, y nos enfrentamos al equipo que en aquel entonces lo traía el maestro y el profesor Frías y el señor Calderón. Y entonces, el señor Padilla son los que traían aquel equipo. Y les ganamos 3-2 a ese equipo que ya estaba formado, nosotros pues muy improvisados si tú quieres, pero con ganas y disposición. Se le ganó 3-2 en la cancha principal del Deportivo Reynosa, ¿sí? Y entonces nos escogieron a varios, a 5 jugadores nos escogieron para jugar el torneo de barrios en 2 años. Entonces nos prepararon, nos escogieron. Yo termino el CCH y me voy a la Facultad de Contaduría y Administración hasta el CEU. Entonces todavía tenía 17, 18 años, juego 2 torneos de barrios y nos escogen. ¿Por qué? Porque el equipo en aquel entonces, le puedo decir los nombres con los que yo tuve la oportunidad de aprender y con los que yo me envolví, me empapé: Armando Franco en la portería, Becerril, Bonavena, Rolly Mejía, Hernández, la Zorra Zárate, el Bambi Negrete, que con su familia casi me crié futbolísticamente. En la media cancha, Talento Lugo, ¿verdad? Estaba Talento Lugo, estaba el Romero Reyes, el difunto, el Flaco Beltrán, ¿verdad? Adelante estaba nada más Payo Correa, Crescencio y Palomino. Y párale de contar, ya no había más jugadores. Y entonces llegamos nosotros al equipo piloto y el profesor Frías y nos llevaban a hacer prácticas con ellos porque no se podían jugar los interescuadras para poderlos jugar. El equipo estaba todavía en primera división, ¿sí? Y entonces completábamos el segundo equipo porque no había equipo profesional. Si hablamos de equipo profesional que te estaban pagando, pues no pagaban. Nos tocaba la época de Fernandón González, no pagaban. Sí. Por decirte que toda la segunda división, cuando se terminó el torneo, que bajamos a segunda división, que fue muy trágico esa noche ahí en el estadio, y muy amarga la situación en los vestidores, que se ve muy triste ver a Crescencio con la media rota y la ceja rota. Es la imagen más clara del equipo cuando bajamos a segunda división. No, perdón, que queremos interrumpirte un poquito. Fíjate, Carlitos, que conozco a Javier de un rato para acá, me ha contado muchas historias, y aquí viene algo bien importante, que perdón que haga este paréntesis, pero lo que nos viene a contar adelante es la realidad del Atlante de antaño, una realidad que se vivió, que se sintió por ellos, que estuvieron ahí en el marco principal de esta parte, sintiendo la situación. Y bueno, por eso hago este paréntesis. No sé qué te va pareciendo esto, Carlitos. No, a mí me parece perfecto, ¿no? Así que la historia
también igual, y cómo la cuenta, ¿no? Más que nada no es otra cosa, sino que la siente en el corazón el señor Javier Lascano, y eso es importante. Desde la primera vez que lo conocí, en lo que fue el Museo de la Caricatura, que Juanito Terrazas me hizo el favor de presentármelo, en verdad que vi y sentí lo que es los colores del Atlante. Yo le comenté en esa primera charla, precisamente, que fue el primer equipo que yo cubrí profesionalmente en lo que fue el periodismo, y coincidimos en muchas cosas, y en verdad que a lo largo de los años, en esos años que hemos estado conociéndonos, pues he aprendido mucho del Atlante, y bueno, pues obviamente que las historias, ¿no? Déjenme saludar también igual a Felipe Hurtado, quien también igual nos hizo favor. Las botellas que están aquí al fondo, ya nos hizo llegar 6 botellas el señor Felipe Hurtado, al cual, pues obviamente que nos conmemorativas del Atlante, también del América, de Chivas, Cruz Azul y Pumas, las cuales van a ser regaladas, y pues obviamente que el señor Felipe Hurtado, que me dijo que el señor Javier Lascano iba a hacer o formular una pregunta para el auditorio en las redes deportivas para podérsela ganar. Al más al rato, no sé si, Javi, pues tú prefieras ya de una vez soltar la pregunta para que también igual nuestro auditorio... Claro, sí, con mucho gusto. Ya sabes que el Atlante pues, es más conocido por los apodos. Entonces, la pregunta es que me digan el nombre del jugador más joven debutado en el Atlante, su apodo, la posición y el número de la playera. Ok, perfecto. Sí, repito, obviamente. El jugador más joven que haya debutado en el Atlante, su apodo, la posición y el número que portaba. Perfecto. Los viejos atlantistas de la vieja guardia a lo mejor sí lo van a ver. Y no está por escrito o no está por ahí. El chiste es que en un momento dado se tiene que buscar la información porque no toda está por internet, no toda está en los libros, no todas las anécdotas de la información está a la mano. El que es atlantista la puede contestar. Perfecto. Y sabes, otra de las cosas también igual, esta respuesta también la pueden dar en caso de que en esta hora que dura nuestro programa, nuestra entrevista, no se ha respondido, también igual en lo que es el programa del próximo viernes, también la podremos formular, y bueno, nos la pasará también el señor Javier Lascano para lo que es el programa del viernes, ya saben, de 12 a 1, aunque también igual les comentamos que a partir del próximo lunes 1 de noviembre, va a cambiar de 11 a 12 del día el programa de En las Redes Deportivas, esto por Enesa Radio 97.3 de FM y en Facebook por Fútbol 2 Puntos en las redes, por donde estamos transmitiendo esta entrevista. Y quiero, Miguelón, permíteme hacer una pregunta. Adelante. A lo largo de los años y de la historia del Atlante, quiero que me nombres, Javi, y por qué para ti serían los 3 jugadores más emblemáticos a lo largo de los años de la historia del conjunto de los Potros, para ti, de manera personal, para Javier Lascano, los 3 que tú dijeras es el primero, segundo y tercero en lo que es la importancia en la historia del Atlante. Yo creo que tendrás 20, 30, no sé, habrá mucho, pero quisiera que me nombraras 3. Tú le recordarás esa pregunta, la hicimos allí en la cofradía para hacer un sondeo. Y había una gran discrepancia. La mayoría se iba por la vieja guardia, que en un momento donde decía el Trompo Carreño y Horacio Casarín, y de la nueva, pues Caviño, lo que el Chamagol, en fin, muchas cosas. Pero en lo personal, obviamente el primero que me quedaría como símbolo, como parte de la historia, y que es el único que está en el Salón de la Fama, el Trompo Carreño, lo pondría en primer lugar. No quiero decir que a Marco Rivas Barrales lo deja menos, ¿sí? Sería Trompo o Marco Rivas Barrales en primer lugar, o los dos juntos, y en tercer lugar dejaría a Horacio Casarín y en cuarto a Caviño, ¿sí? ¿Por qué, Javi? ¿Sí? ¿Cuál sería la justificación de cada uno de ellos? Sí, sería. ¿Cuál sería la justificación para cada uno de ellos? Mira, el Trompo, pues, obviamente el primer ídolo del fútbol mexicano. Metió los 2 goles, uno allá en 1938 en Ámsterdam, y en 1930 el otro gol en el Mundial. ¿Sí? Y obviamente sin contar a Chaqueta Rosas de los 2 goles del Mundial, que ese se costaría aparte, porque ese sería otro tema a tratar. Pero sí. Que no se le ha hecho justicia. No se le ha hecho justicia, y desgraciadamente, ¿no? Y aquí en México, creo que se le hizo más justicia allá en Argentina y en Uruguay que aquí en México, pero bueno. Y entonces yo pondría al Trompo por esos 2 goles
en la Olimpiada de Ámsterdam en 1928 y luego pues en el 30 allá en Uruguay. Después Horacio Casarín, Marco Rivas Barrales. Marco Rivas Barrales, el único jugador que ha jugado a las 11 posiciones y es la sonrisa más grande del fútbol. Es el clásico atlantista, bailador, bullanguero, alburero, lo que tú gustes y mandes, pero es un señorón y es muy humilde, que es una parte esencial del Atlante. ¿Sí? Yo tengo la oportunidad de verlo y fue mi ídolo de joven, de niño. Yo ahora que platico con él y tú lo has visto que han ido a los desayunos ahí en la cofradía, es un caballero, man. Y van los tres, Manolete, Desachí, Marco Rivas, de ley. Y el Flaco Beltrán, que casi son los que van de rigor a los desayunos allá en la capilla. Y Caviño, los 5 torneos, nada más. A ver quién los puede igualar. Hay, desde el punto de vista de don José Manuel Núñez, según sus estadísticas, el que debería también de estar con los 312 goles o un poquito más, o por 2 goles más, es Horacio Casarín. Y eso todavía lo estamos checando y parece que por ahí andamos de que también Horacio Casarín tendría que tener más de 312 goles. Fíjate, nada más así, a ojo de buen cubero, me dijo don José Manuel, pues por ahí tendremos que checarle muy bien los datos y vaya que don José Manuel Núñez tiene una información muy especial. Ya me tocó estar ahí. Ya, creo que le ha tocado. Ya me tocó estar ahí. Gran historia. Sí. Desde el punto de vista muy humilde, son los que para mí serían esas leyendas, esos ídolos que para nosotros nos han ido olvidado. Y gracias a Dios tuve la fortuna de recibir la investidura en el 2012 del Trompo Carreño, que causó mucha polémica, porque en el 2011 inició la primera investidura y la segunda fue en el 2012. Y por un voto de calidad, aun cuando no recuerdo quién fue el que dio el voto de calidad, porque fue la votación muy reñida para que el Trompo Carreño estuviera como investido. Así es. Miguel, no les guste, de veras, fue muy fuerte en el 2012. Tuve la fortuna, por suerte, porque yo no la iba a recibir, la iba a recibir en Chaqueta Rosas. Todo estaba a nombre de él, y en el último minuto el estar y comiendo en el comedor, y afortunadamente nos hizo favor de estar con nosotros en la fotografía del comedor con el buitre, y ahí estábamos platicando con él cuando me cede el derecho de ir a recibir la investidura del Trompo Carreño, y pues yo casi sin poder decir nada, me eché la porra completita, y con todo y el coro completo, pues claro, cortaron la imagen, pero todo el auditorio se levantó y me aplaudió. Creo que duró mucho más el aplauso que todo el que pusieron ahí, porque Sague, el matador, hasta Kempe se rió de la arenga que había hecho yo ahí, rompí el protocolo con la porra hacia el Atlante. Imagínate, ¿no? Así es. Miguel. Sí, claro, yo recuerdo muy bien todas esas historias que me ha platicado Javier. Javier, bueno, todos continuamos con esa parte que me gustaría muchísimo que la gente conociera ese sentimiento que tienes tú y la gente de antaño diciendo esos colores, porque esa parte que donde te interrumpí, que es donde vamos a ver la parte de los uniformes, los balones que se aventaban, las canchas. Bueno, eso me gustaría que nos compartieras y que toda la gente conociera de viva voz de alguien que vivió esos tiempos, ¿no? Será muy grato escucharlos. Adelante, amigo. Mira, entrenábamos en el Deportivo y no sale la época de don Fernandón González. Un dueño, pues, bastante tacaño, por llamarlo así. Cuando no se podía entrenar, antes en la calle era pues un camellón gigante, muy grande el camellón. Y entonces cuando no se podía entrenar porque no pagaban, no los dejaban entrar al Deportivo. Y entonces se tenía que entrenar en la calle, en el camellón, que era pura tierra, puro pasto inglés, pues piedras, vidrio, de todo. Y ahí se entrenaban. Es más, no había balones. El balón oficial en aquel entonces era el balón estrella. Y nos lo rentaban en 10 pesos, era el balón blanco con estrella negra. ¿Sí? O el super crack. 10 pesos. No había uniformes. Cuando el primer equipo jugaba en el Estadio Azteca o en cualquier otro lugar, en aquel entonces todavía existía la reserva que tenía que jugar, era obligatorio que había un equipo de reserva profesional, entre comillas, porque obviamente pues no nos pagaban, ¿no? No pagaban de veras. Entonces,
no había lujos, pero había mucho amor, de veras. Y entonces, cuando se jugaba, ¿qué es lo que pasaba? O normalmente jugaba el primer equipo, después jugábamos nosotros. Pero cuando jugábamos nosotros primer equipo, nos entregaban las playeras que cosía mi padre adoptivo, el Viejo Artero, mucha gente lo recordará, Manuel el Viejo Artero, una institución que también nos le ha hecho un homenaje, y Beto, que era el utilero, nos entregaban las playeras así recocidas, parchadas, a veces sin número, y jugábamos, terminaba el partido y se las entregábamos, o al revés, acababa el partido principal y jugábamos nosotros y nos entregaban la misma playera, sudada, rota, lo que tú quisieras. Pero era un amor recibir esa playera. A mí me tocaba que me la diera, por ejemplo, Payo o Crescencio, o en un momento dado que me la diera la Zorra Zárate o el Bambi, ¿verdad? Porque te sentías enamorado de esa playera. Por eso la frase, la playera que nunca se destiñe, ¿sí? Y era hermoso que un jugador te la diera la playera y tú te la pusieras. Sudabas lo mismo y te sentías enamorado. No teníamos calzones, no teníamos shorts, las playeras no tenían resorte. ¿Sí? Para entrenábamos con los tenis todos rotos y los parchábamos con los parches de las bicicletas. Y se entrenaba en el estadio y en una cancha anexa. Y te digo, y a mucha gente de los que tuvimos la oportunidad de tener fueron cronistas deportivos y ahora pertenecen a la organización del Atlante. Fíjate, hasta dónde hemos llegado con eso. Exactamente. Y otra de las cosas que platicas en ese sentido, perdón, Miguelón, adelante. es precisamente, yo quisiera saber cuándo cambió las cosas, cuándo cambiaron las cosas, Javi, para este equipo. Porque, por ejemplo, nosotros como aficionados de cualquier conjunto, pues te imaginas, vamos a verlo a jugar en el Estadio Azteca, en Seúl, o en Guadalajara, en el Akron, pero no sabes bien lo que es el teje-maneje, qué es lo que hay adentro. O sea, los aficionados iban y alentaban al equipo y lo arengaban y órale, vamos a ganar, y bajó a segunda en aquel entonces, regresó, pero no sabían a ciencia cierta, Javi, qué es lo que se sufría por dentro. Fíjate, o sea, que eran sufrimientos. Todos sufríamos lo mismo, todos éramos parejos, ¿no? O sea, no había ni unos más ni unos menos. No, hubo una hermandad con ese equipo, una identificación, que las porras, que en aquel entonces el trompeta Juan Hernández llegaba con la familia, con sus hijas o con cuas, había unos desayunos, llevaba cacerolas de comida y de fruta y se interrumpía. El Che Gómez, que en aquel entonces era el técnico, interrumpía el entrenamiento porque teníamos que convivir con ellos. Llegaban las gentes, era una comunicación casi de hermandad. Ahora tienes que pedirle permiso para sacarte una foto, ¿sí? Y aquel entonces era directo. Mucha gente se hizo compadre de todas las porras para hacer bautizos y todo lo que tú gustes. Había una familiaridad tremenda. Tenías contacto directo con los jugadores. Con los directivos, pues no tanto, porque había el conflicto de que no pagaban. Pero con todos era una hermandad. Y en la cancha se veía, si le pegaban a Crescencio, que era del Rey, pues brincaba el Bonavena o brincaba Rolly Mejía y hasta Franco, porque también era finito para los trancazos. Yo creo que era clásico el ser bueno para el trompón, pero todos brincábamos porque todos teníamos una necesidad y valorábamos eso, valorábamos lo poco que teníamos. Por eso repito, nos faltaban lujos, pero teníamos mucho amor, teníamos mucho corazón. Teníamos hambre por aprender nosotros como jóvenes, aun cuando ellos ya tenían 4 o 5 años adelante de nosotros, ya tenían experiencia de haber jugado juntos. Y toda esa camada viene de 1970, que fueron campeones de la reserva profesional en el 70, ya en el 75, 76 ya tenían un grupo muy armado, pero nomás eran como 12, 13 jugadores, ya bien formados, un equipito. Muchos técnicos pasaron por ahí. Y entonces nosotros nos identificamos con ellos. ¿Por qué? Porque a veces, te repito, que te dieran la playera sudada y que jugaras también con esa playera, dices, oye, y por eso decimos, equipo profesional, entre comillas, que te pagaran, pues no nos pagaban. Toda la segunda división que se bajó, 76, 77, toda la primera vuelta no se cobró. Se cobró casi después de la segunda vuelta, casi la mitad, y casi a la final con el Querétaro. Se cobró. Y entonces ahora nos dicen, y muchos dicen, es que no nos han pagado una quincena, 2 quincenas, 3 quincenas. Pues nosotros sufrimos, sí se protestaba, y el único que iba, porque Fernando fue una vez al Deportivo Reynosa, el único que iba, era el Joaquín Vadillo, que era el presidente del club, y
él es el que daba la cara y esperen muchachos, pues no hay muchas entradas, esperen, yo les pago, y así, y el único que cobraba eran los cazadores, y eran muy pocos los cazadores, eran como 4 o 5, y los demás no alcanzaban, ¿sí? Y nosotros menos, ¿no? Nosotros menos, ¿no? Pero teníamos hambre de aprender, hambre de saber más, de tener más cancha de fútbol. A nosotros, y a lo personal, el profesor Juan Manuel Álvarez con el Che Gómez nos enseñó desde cómo amarrarnos los zapatos, cómo vendarnos, ¿verdad? Fíjate, una escuelita, aprendieron las reglas del fútbol. Javi, era importante. En ese sentido, en aquel entonces, igual Miguelón y auditorio de las redes deportivas, ¿el jugador tenía alguna otra profesión o se dedicaba a otra cosa para mantenerse mientras jugaba profesionalmente? No como ahora que son ya ganan millones. La mayoría, por ejemplo, yo estaba estudiando ya en la facultad, ¿no? Yo estaba en la facultad, me iba desde el Deportivo Rones hasta CU, era pues nada más el puro metro, o caminar del Deportivo Rones hasta Tacuba, metro a Pino Suárez, donde yo vivía, tomaba, comía, y córrele a la facultad, metro Tasqueña, y de metro Tasqueña vete hasta la facultad en el camioncito. Fíjate qué trajinar, y a veces comían, y a veces no, y a veces muchos jugadores tenían que tener otra actividad para poderse subsistir, y aún así se subió, y aún así se ganó, con muchas deficiencias, si tú quieres, y todo. No teníamos una gran preparación física, pero el profesor Juan Manuel Álvarez con el Che Gómez hicieron milagros. Por eso en los periódicos decía misión cumplida, porque cuando se bajó en los vestidores con Iturralde, ¿quién se dijo? Nadie se va a ir, solo salen los extranjeros y todos nos quedamos. Y todos se quedaron. Y nadie se rajó, y todos se la partieron, ¿sí? Con playeras, sin playeras, con balones, con zapatos rotos, lo que tú gustes y mandes. Pero se ganó el campeonato y se les demostró que los jugadores mexicanos, con apoyo y con una buena guía, se puede llegar a donde tú quieras, tener a la afición y obviamente ser un hermano en la cancha, partírtela, cubrirle la espalda, correr, morder, que ahora pues mucha gente no los ve así con estas ganas, esa disposición, y morder en la cancha ajena como en Zacatepec o en Celaya, en segunda división de la muerte, jugar en Zacatepec y se les ganó. Y entonces te digo, te quedas ahora extrañando que no le puedan ganar a este equipo con 10 hombres allá. Bueno, así es el fútbol, da y quita. Claro, estar en la cancha es distinto a verlo desde afuera. Claro. Sí, podemos criticarlo, pero allá dentro de la cancha es otro mundo. Fíjate, Javier, lo vemos en la televisión, nada más vemos dónde va el balón. Al estar en el estadio tú ves todo el panorama. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo el calor, todo. Sí, así es. Entonces nosotros tenemos que ver todo desde la preparación, desde el acondicionamiento físico, desde la mucha alimentación, el servicio médico, el que te desgarraras. No había muchas cosas. A veces nos tenía que, el viejo artero pues sacaba sus pomadas mágicas para podernos atender. ¿Sí? Y los desgarres pues era con petróleo, con un trapo rojo calentado, y nos ponía el trapo rojo con Yodex y nos curaban y salíamos así. Y ahora pues con un taloncito o algo pues tienes que ir con el terapista, tienes todo ahora. O sea, ahora eres un estilista de futbolista, pero a veces o no tienes el talento o no quieres pensar en la cancha porque no todos quieren pensar, quieren que le reciba el balón, o sea, muchas cosas. El mundo interno de un equipo, eso casi nadie lo ve porque no ha estado allá adentro, pero sí es muy fácil criticar desde el sillón o desde la grada, sí, es muy fácil señalar, pero yo quisiera que meter un penalti en el estadio Azteca lleno, a veces es cierto, eso es que practica todos los años, pero es un ser humano, también puede fallar o lo puede meter. Así es. Que no lo falle porque no está adentro. Claro, fíjate que por eso yo hacía ese recuento del tiempo con Javier, aprovechando la visita con nosotros, porque yo recuerdo que, y he leído muchísimo, he visto muchísimo, que del 70 para acá el fútbol mexicano tuvo un repunte muy grande porque muchos equipos lograron tener algunos recursos para apoyar a sus jugadores, sí, para crecer en muchas situaciones médicas, físicas, de canchas, material didáctico para trabajar con los jugadores, doctores, toda esa parte que es importante. De ahí vino teniendo un crecimiento importante el fútbol mexicano. En este caso, Atlante también sufrió esos cambios, pero es importante que la gente atlantista, la gente de los demás equipos que nos están acompañando, conozcan esa historia, porque realmente Atlante, y yo sé de algunos otros casos, en otros equipos, que se vivió casi lo mismo, O sea,
Yo he estado viendo por mucho, he estado platicando con mucha gente hace tiempo y han vivido casi lo mismo. Son pioneros que lucharon muy fuerte y la verdad les costó mucho trabajo esa parte del fútbol. Y la verdad, eso lo dije con este Pablo Robles el programa pasado. Atlante es un sentimiento. Sí, y claro. Tú lo estás externando porque lo viviste, lo sentiste. Claro. Y muchas gracias por comentarlo. No sé tú qué piensas, Carlitos, en ese sentido. Sí, nosotros somos parte de una leyenda, somos tradición, somos una identidad con el pueblo. Somos parte casi del crecimiento de la Ciudad de México. Somos de 1916, aunque mucha gente no lo diga. Somos gente pobre que nació en los Pietitos, allá en la Nopalera, ¿verdad? Y que en un momento dado empezaron a ver esa magia del fútbol y creció con Don Refugio y con Trinidad Martínez. Y tú lo viste, Carlitos, platicar con Trinidad Martínez, con Don Valentín, hijo de los fundadores, cómo nos envolvía con la historia del club, la que no está escrita en ningún lado, él no la desarrollaba y veíamos, pensábamos, cómo era esa media con la que jugaban envuelto en media con una piedra adentro. Imagínate, así jugaban. Y el patadura le pegaba, el descalzo le pegaba al balón, y el balón mojado con una de cuero. Y quisiera que le pegaran a algún jugador profesional que le pegara el balón de cuero mojado. Exactamente. Oye, Javi, en ese sentido, en cuanto a otros equipos, como bien dice Miguel, de escala del 1 al 10, pongámoslo al América, pongamos a Cruz Azul, pongamos por ahí, yo creo que a Chivas, en aquel entonces, que yo creo que era el número 10, Atlante, ¿en qué nivel económico, en cuanto a sueldos, en cuanto a prestaciones, era? O sea, América, Cruz Azul, Chivas, el 10, ahí para abajo. ¿Qué número era Atlante en aquel entonces, Javi? Si hablamos desde el momento en que se cambia el Seguro Social, cambia todo. Pero del Seguro Social para abajo, se sufrió siempre. El general Núñez, cuando tuvo él, pues tuvo que vender las joyas para poder administrar. Fueron 30 años que tuvo él, ¿sí? Los metió como agentes de policía para medio subsanar los gastos. O sea, no era tan fácil. Por eso ese día que se presentó el señor Escalante y saludar a don José Manuel, se estrecharon dos historias. El general lo salvó de la bancarrota porque ya estaba por desaparecer, y acá el señor Escalante lo salvó por desaparecer en Cancún. Cuando se estrecharon esa mano y el señor Terrero no me dejara mentir, él fue testigo de que todos hicimos un aplauso porque se estrecharon dos historias muy semejantes. El que lo recuperara el general Núñez y que lo recuperara el señor Escalante. Se estrecharon en un abrazo que fue histórico para nosotros, que estuvimos ahí presentes. Si hablamos desde antes del Seguro Social, pues sí, se carecía de todo, pero te lo repito, no había lujos, pero teníamos mucho amor a los colores, a la historia, a lo que teníamos nosotros, valorábamos lo poco, mucho que teníamos porque nos esforzábamos por sacar adelante estos colores, esta pasión, esta garra que se tenía de años atrás, el luchar, el venir de atrás, ir perdiendo, estar mordiendo, no perder la mística de perder. Si pierdes, pues que te lo ganen a buena lid, y si no había bronca. O sea, y vieras esa característica del equipo, que no te rajabas y que si te daban cuando tú también los dabas. En fin, que si vieras cómo se luchaba y la gente lo veía en la cancha, que estabas mordiendo, que corrías, a pesar de que te expulsaran uno o dos jugadores, estabas encima del jugador y corrías, y entonces demostrabas que tenías el afán de ganar y no de perder. Si te ganaban, bueno, pues así es el fútbol, se gana, se pierde, pero que tú no, por ti no quede el sudar la playera, como normalmente nosotros decimos, casi nadie me quiere correr, quieren que le llegue el balón a los pies. Ya no hay esa mística, se han estado perdiendo. Si es económicamente, hablamos del 70 para atrás, o del 76, 77, pues obviamente pues, nos desbordaban muchos equipos que tienen una cartera de dinero. Pero después de que se llega al Seguro Social, fue otro mundo, ¿eh? Fue un equipazo que se llegó. No teníamos ni mochilas, eran todas de mezclilla. Cuando llegamos al Seguro Social, el primer día que nos dicen, ¿sabe qué? Vayas al Seguro Social, pensamos que eran para los exámenes médicos normales. Vámonos a las oficinas centrales ahí en Insurgentes, donde se encontraba Arsenio Farrell y Cubillas, en el Salón Oval. Ya estaba, obviamente, ya el presidente de aquel entonces
del Seguro Social, y nos manda a llamar a todos. Y ahí vamos, humilditos, pues, mezclilla, pelo largo, ya sabes, todo. Y nos dice, ya están todos, sí, ok, les doy, pertenecen al Seguro Social, se atraviesan la avenida Chapultepec, y ahí enfrentito está una marca de trajes, porque el 20 de noviembre van a desfilar. Ya, así de fácil. Era un uniforme blanco con las franjas verdes del Seguro Social. Y todavía decía y fue el primer equipo profesional que inauguró, por llamarlo así, un 20 de noviembre. Fíjate. Y en el primer carrito estaba el Trompetas, estaba Anguiano, estaba el Bonini, ahí ya los primeros jugadores profesionales en un carrito alegórico para transitar y ser del Atlante IMSS, que fue pues un dineral claro. lo que se invirtió y lo que había. Pues a la Volpe, a Caviño, a Ratón Ayala, a Anguiano, se hizo un equipo, se hicieron 2 equipos, que uno casi fue Huastepec. Exacto. Se fue Huastepec casi la mitad de los equipos. ¿En aquel equipo fue también donde trajo a Gregor Lato? Así es, llegó Gregor Lato, sí. Imagínate lo que se le pagaba, ¿no? Sí, la Volpe se encontró con Omar Sánchez, que él ya, como terminamos en segunda división, que él ya se retira, y le dice, vos, ¿a dónde vas? Al Atlante, pues pagan con una máquina de escribir, sí, pero a la Volpe ya le tocó el Seguro Social, pues, por lo que le había dicho Omar Sánchez, ¿no? Ya fue diferente. Ya fue otro mundo, ¿no? Te digo, no tener nada. No sé si me, Carlitos, una pregunta. ¿Cuánto fue lo primero que percibiste, Javi, como profesional ya? Acá, fíjate, nada más. Con mi hermano, con el que yo conviví mucho, acá a él le pagaron 1,500 pesos el primer sueldo que recibió por parte del Che Gómez, que fue el que le pagó. Nosotros recibíamos 300 pesos, 400 pesos. Fíjate, ¿no? Acá cuando se llega, te lo triplica, por llamarlo así, pero ya llegaron todas las estrellas, ya no podías jugar. Ya había un montón de jugadores. Los pocos que se habían quedado ya ganando de segunda división, que se había subido a primera, ya eran muy poquitos los que quedaban. Sí, estaba Lalo Negrete en la portería, Bambi, Zárate, Crescencio, Rolly Mejía, muy poquitos se quedaron ya, porque ese equipo fue una acabose. Ricardo Peláez fue el presidente del equipo, que fue el que formó todos estos. Y se trajo porque el Bonini no jugó la segunda división. Se fue a traer a Guillo Montes de Oca, jugó en la UDG, lo trajo nuevamente para volver a jugar con el Atlante, ¿sí? Y entonces se formó un equipo extraordinario, ¿no? Por esos penales que se fallaron a última hora, si no hubiera sido otra historia, la del Atlante con el Seguro Social. Claro, aparte de la presión que se tenía con todos los médicos, con toda la ciencia del Seguro Social, que cómo era posible que una eminencia en cardiología tuviera menor sueldo que Caviño, o que Lato, o que todos los grandes jugadores. Sí, en ese sentido sí, pero pues muy poca gente, y lo vamos a tratar de demostrar posteriormente, de que en esa época en la que tuve el club Atlante con IMSS, se hicieron muchas obras de hospitales en algunos estados de la República, porque las entradas eran unos llenos en lugar que donde iba. Y aquí en el Estadio Azteca se llenaba cuando jugaba. Porque tienes un equipazo. Había un equipazo. La jugada más clásica era, y eso lo puede constatar aquí el profesor Renos cuando invitamos a Moses, que dijo, la jugada más clásica que nos costó horas y horas de practicarla era, sacaba la Volpe, se la daba al Calaca o Alberto Jorge y me daban un pase largo a mí, dice Moses. Yo ya no sabía, corría, yo ya sabía que iba al balón adelante. Yo corría y la tocaba. Quien entrara a primer palo o al segundo, Fabiño, Lato o el Ratón, o quien entrara, ya sabía que iba a haber un bombón ahí para rematarlo. Se veía muy fácil lo que hacían, pero les costaba trabajo hacerlo. Y el técnico era Horacio Casarín, imagínate, y el profesor Vela. Los traían, pero... Y todavía aún así Lato decía, no es posible que aquí en México entrenen 4 horas cuando yo vengo de Polonia y entrenan 8 horas, diario, y en el hielo. ¿Sí? Y ese equipo se formó con puras estrellas. No se logró el campeonato, pero era un boom económico. Termina y ya nos vamos al departamento. Y otro declive económico.
y futbolístico también. O sea, ha habido altas y bajas, que es parte de la idiosincrasia de nosotros, ¿no? Somos un equipo gitano, y lo vimos ahorita en el partido pasado. Le ganamos a los grandes del grupo y perdemos con los coleros. Y ahorita, pues, con un colero pues, no le pudimos ganar. Bueno, así es el fútbol, ¿no? Claro, claro. Miguel. Sí, la pregunta ya la contestaste sin querer, lo de la cuestión de todos los estrellas que llegaron a jugar a ese equipo. Después de esa parte que dejas de participar, Javier, en el equipo, como un jugador que dices no hubo mucha oportunidad, te dedicaste a leer, a ver la historia del Atlante, a seguirla viviendo de viva voz, ahí estuviste viviéndola. ¿Por qué te nació esa parte? Me gustaría saberlo. Sigo cursando la facultad, y en la facultad de la universidad está la hemeroteca, la tenía yo a unos cuantos metros. Una parte de esto era conocer la historia, y entonces me metí como Víctor, nada más que él un poquito más profesional, yo empíricamente, por llamarlo así, me metía a la hemeroteca, a recabar información, a leer y escribir, a leer y escribir, a leer, y ver los entrenamientos, como había oportunidades de todos los equipos que habían pasado. Y entonces, digamos que fui un autodidacta de ser técnico, de ser preparador físico, y lo poco que nos había enseñado el profesor Juan Manuel Álvarez, ¿no? Y luego preguntarle a él, porque él siguió la carrera como técnico con el Huastepec, con varios equipos, y él fue mi maestro en enseñarme, mira, esto, es lo otro, y ahora sí que me le pegué al profesor Juan Manuel Álvarez para ser coadjunto, entre comillas, y me llevaba para arriba y para abajo. Y entonces, ya terminé la carrera y pues a chambearle, porque pues la papa, ¿no? Eso no llevaba nada, pero me enseñó muchas cosas técnicas que iban evolucionando. Y entonces parte de la historia, y ya llega el año 80, cuando ya yo me voy con las porras a hacer una investigación por cada una de las porras, digamos un examen de cada una de las porras, su análisis, y nos empezamos a envolver en ese ambiente. De por sí ya los conocíamos, ya desde los 70s. Y entonces nos empezamos, y por casualidad de lo de la cofradía, en 1979, yo ya conocía al general Núñez, a don José Manuel, pero no tenía yo la oportunidad que fuera mi vecino, nunca supe. Hasta que en una porra, cuando tuvimos que hacer un viaje, Ricardo Barragán me dice, oye, yo te he visto por ahí, por donde vive don José Manuel. Y le digo, pues sí, es lo que me han dicho, y vive a 3 calles de tu casa, como tú ya lo conoces. Sí, así es. Tuve ya la oportunidad de la cofradía casi de los 80, ser parte de ese lugar. Y entonces, con ellos, con los desayunos y con los jugadores que iban, pues te ibas envolviendo esa historia que no está escrita, a los anécdotas, entonces fue envolver esta magia de tener un poquito más de otra historia. Y luego da la casualidad que conocemos a don Valentín, Carlos estará presente, don Valentín, conocimos a su hija, y nos presenta a don Valentín, el hijo de Trinidad Martínez, que es el hijo directo de los fundadores, y nos cuenta la historia que también no está escrita y que por ahí tienen algunos documentos y que para nosotros a lo mejor pueden ser nuestra acta, si no, porque el equipo no tiene acta de nacimiento, bien lo sabemos, pero por allí esos documentos para nosotros van a ser una fe de bautizo, porque obviamente en esos años 30, 17, pues muy poca gente tiene actas de nacimiento, y yo le decía y les comentaba a los grandes escritores de por qué no tenemos acta de nacimiento, pues porque no había dinero. Y por otro lado, cuando tú nace tu hijo, ¿qué haces? Pues lo registras o le preguntas a los papás, ¿sí? ¿Cuándo nació? ¿Sí? Y aquí todos los escritores, el 95% se van a la hemeroteca y buscan los datos. No hay ningún dato que nos verifique la fecha. Así es. ¿Sí? Pero nosotros ya preguntamos a don Trinidad Martínez, que es el hijo directo de Trinidad, y te dice fecha, lugar y todo, dices, pues ni le movemos, ahí está. Y si esos documentos que posteriormente los podemos investigar y nos dan pauta a corroborar esa fecha, pues con la pena, pues no preguntaron con la familia, vieron documentos de la hemeroteca, o preguntaron en las esquinas, pero no le preguntaban a los hijos de los fundadores o a los nietos, que ellos, tú Carlitos y tú también, profe, los conocen. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces ellos son, te digo, ellos son en un momento dado la historia que nos envuelve y que me han dado la oportunidad de empaparme de muchas cosas que no están muy bien.
que obviamente muchas cosas, muchos jugadores, no están... No, genial. Oye, y Javier, ¿qué tiene el Atlante, desde tu punto de vista como aficionado, como historiador, como jugador, qué tiene ese Atlante que trascendió no solamente en la cancha, también socialmente? Es toda una revolución, es un fenómeno, el de los Prietitos, el equipo que yo reiteraba también, igual el programa pasado, también cuando estábamos con nuestro invitado también especial, de que es el equipo que parece el chamaco peleonero, que nunca baja los brazos, que así le estén dando en la torre o le está dando y sigue, que hasta el cine ha tenido historias en el cine nacional, también igual, como tú bien señalas, a Víctor Miguel Villanueva, escritores que se han dedicado a darle ese colorido al Atlante. ¿Pero qué tiene el Atlante para ese efecto, para ese fenómeno? ¿Es un fenómeno o cómo lo podrías catalogar tú, Javi? Mira, quisiera dar una frase de Ángel Fernández para empezar a decirte y contestarte. Dice Ángel Fernández: viendo jugar a mi Atlante, se me salta el corazón, sus colores azulgrana, sangre de mi pueblo son. Y entonces, ese atlantismo, ¿qué es? Pues es un sinónimo de mexicanidad, que equivale al mexicanismo. Salimos adelante con lo que no tenemos, y cuando tenemos de sobra, damos de sobra, y cuando nos falta de sobra, pero no chillamos. Son frases, y es una frase de Alfredo Domínguez Muro, que nos queda al centavo. Luchamos con lo que no tenemos y demostramos eso en la cancha. Y toda la gente atlantista es humilde, sencilla, se abre. Tenemos esa característica y los jugadores lo han demostrado. Los grandes jugadores que sufrieron la cancha, que lo demostraron, en los desayunos los vemos gentes humildes y también cronistas, ¿sí? ¿Cuándo íbamos a suponer que Juanma Puente fuera 4 o 5 veces? Heriberto Murrieta 4 o 5 veces ha ido a los desayunos, ¿sí? Los tres, el triarte, Manolete de Sachí y Marco Rivas Barrales. ¿Por qué? Porque esa humildad nos nace. Y entonces, pues el atlantismo es una entereza, es un dolor, es un sufrimiento, es llanto, es triunfo, es tradición, es un mexicanismo, somos pueblo, historias pintorescas, o algunas afortunadas, otras no, pero todas son esas historias. Nosotros somos parte de la Ciudad de México, somos una identidad, somos pasión, somos sentimiento. Todo eso lo engloba el Atlante. Ya está. Que me perdonen otros equipos, pero no somos del llano, y pertenecemos al llano. Gente albañil, pues en un momento dado, herreros, carpinteros, panaderos, de todo nos identificamos con el pueblo porque de ahí nació, ¿sí? Y todavía nos seguimos identificando. Y somos el único equipo que hemos conservado nuestros colores y el único equipo que empezó en 1932, 36 con los colores en el escudo, porque lo tenía un general. Y después ya muchos equipos nos copiaron, ¿sí? Y tenemos nuestras arengas propias. En América tuvo una nada más y hasta ahí nosotros tenemos como 5 o 6 o hasta más arengas del equipo, porque tenemos ese carisma, ese ingenio para tener las porras o a las arengas. Tenemos esas características. No nos dejamos de nadie, somos la pedita del zapato de todo el mundo. Y en la federación mucho más, y en la cancha no se diga, ¿sí? Y entonces, siempre estamos peleando, siempre estamos contra la adversidad, pero no nos rajamos, y repito, no se raja el equipo. Y en grupo, ¿por qué? Porque tenemos una hermandad, y la hermandad viene desde 1930, 28, 17, porque eran puros hermanos. Por eso la cofradía, como lo marcó Heriberto Murrieta, nos dijo que era la cofradía. ¿Y qué es la cofradía? Pues una hermandad con un mismo fin. Y entonces ese fin es el atlantismo, ponerlo presente, tratar de promoverlo, cuidarlo, y por eso son los reconocimientos ahí, a todos aquellos que han hecho el atlantismo y lo han promocionado y lo han cuidado y lo han llevado más arriba, se les da un reconocimiento, y nada más por el hijo de General Núñez, nada más, que ahora lo estamos haciendo en el estadio. Pues qué bueno que lo estamos haciendo en el estadio, reconociendo jugadores, acronistas, exjugadores. Y obviamente es parte de nuestra idiosincrasia. Si allá por la Bella Airosa no nos hacen caso para que inmortalizan a Chaqueta Rosas o al inmortal que yo le llamo,
a Marco Rivas Barrales, pues lo hacemos nuevamente con nosotros. A nosotros nos interesa como equipo, como afición, como todo, a esas leyendas, darles un reconocimiento en vida. Fíjate que quiero comentarte, Carlitos, tuve la oportunidad de estar en la casa del hijo del general, donde a mí me llevó mi amigo Javier Lascano, y hay una gran historia. El señor Escalante, cuando habla de la mano que se dio con el hijo del general, la verdad es un momento histórico para Atlante, para toda la gente del fútbol, y también es histórico ver un nuevo dueño de Atlante con tantas ganas y con tanto entusiasmo, que se preocupa por este tipo de situaciones, y estuvo sentado con nosotros en la mesa, y estaba revisando todos los álbumes que había de la historia, porque hay fotografía del hijo del general Núñez, la hizo esos libros así de contador, donde puso una fotografía del equipo y el nombre de cada jugador y su apodo y el equipo completo. O sea, hay una gran historia ahí en la casa del hijo del general Núñez, grandísima, que en este caso claro, el señor Escalante se quedó asombrado y además se quedó invitado para la siguiente vez con la familia. Pero a mí me gusta mucho esa parte porque en el programa pasado te lo comentaba. Para mí Atlante es un sentimiento. La palabra sentimiento es todo para mí. O sea, es sentimiento todo. Desde todo lo que está comentando ahorita nuestro amigo Javier, es un sentimiento. El equipo el día de ayer tuvo un tropiezo con este equipo que hemos platicado, pero yo también creo que este equipo está llegando a a la curva del rendimiento de la temporada. Faltan tres partidos para terminar la temporada. Entonces esa curva de rendimiento también viene a mermar antes de terminar el torneo regular. Entonces ahí viene ya ese punto de inflexión que tiene que tomar en cuenta el técnico, el preparador físico, para que de ahí retomar otra vez y ver qué trabajo se va a hacer, para de ahí en adelante las finales. O sea, comenta el cuerpo técnico lo que tiene que hacer, lo que hizo el señor Escalante con esa sorpresa que se llevó con toda esa historia, y Javier Lascano. Es una cadenita de gente que se va acercando, se va juntando, y esa cadenita va haciendo grande al Atlante, como los grupos de animación, como comentaba Javier. La gente van a tener un congreso este fin de semana. O sea, la gente está teniendo un sentimiento increíble, están creciendo muchísimo, pero la afición de Atlante está creciendo mucho, todo el mundo está saliendo, todo el mundo está acercando. Ojalá y continúe así de esa forma. No sé, ¿tú qué piensas, Carlitos? No, sí, no, sinceramente, y también yo creo, y quisiera que los dos me acompañaran a darle un aplauso, pero un aplauso así enorme al señor José Manuel Núñez, porque para mí, en verdad, desde el primer día que me lo presentó el señor Javier Lascano en los desayunos ahí en el centro histórico, siempre me abrió los brazos, nunca, a pesar de haberle dicho que yo le iba al Guadalajara, nunca me vio mal, siempre me abrió los brazos, siempre también igual con Javi, pues siempre nos han echado la mano en cuanto informativamente, económicamente en un momento dado, Javi, y eso te reconozco, o sea, igual, a pesar de los problemas económicos que podría tener lo que es la Peña Atlantista, pues nos apoyaron al proyecto de las redes deportivas, y en verdad eso es, pero en verdad por todo lo que es la historia, por todo lo que pudo rescatar en cuanto a trofeos, en cuanto a álbumes, todo lo que ustedes comentan, yo lo he visto, obviamente por fotografías, pero es inmenso lo que tiene el valor del señor José Manuel Núñez, hijo del general, el cual obviamente pues, amaba los colores azulgrana, y él, obviamente, pues, por añadiduría, ¿no? Tenía que hacerlo, pero en verdad que ha dado hasta el momento toda su vida por el Atlante, y lo seguirá haciendo hasta que Dios no quiera lo recoja, pero en verdad, para mí, el señor José Manuel Núñez es una pieza importante en lo que es esta historia, y yo quisiera que brevemente, Javi, me dijeras algo del hijo del general. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Es una historia viviente, llena de anécdotas, llena de pasión por los colores, porque todavía lo siente, y cuando ve los partidos se vibra de ver a los jugadores. Ese jugador no quiere correr, así corría fulano y así corría fulano, Bollo corría mejor que aquel, y aquí, en fin, los compara con la bella época que él le tocó ver, que esos jugadores se caen cada rato y se paran. No, aquel se paraba, Malvido chocaba y se paraba y empezaba a correr, y
el Guama chocaba y no le gustaba y protestaba y se iban a los trancazos. No, pues ahora son muy blanditos, dicen, no, son de cristal los jugadores, les pegan y ya se lastimaron el tobillo. Y te empieza a envolver de esa magia de los jugadores de antaño que parecían de acero o de hierro, como nosotros decimos, ¿no? Que luchaban, que mordían, y a pesar, repito, de que a lo mejor económicamente no tenían ni un sueldo, pero se morían en la cancha, ¿sí? Corrían, mordían, y ahora no quiero decir que no es lo mismo, pero tú lo percibes como jugador, lo percibes en la cancha, y él nos comparaba, decía, mira, ese jugador se parece a Garfias, el portero, o a Majewski cuando jugó con el Atlante, o cuando en un momento dado, la historia nos lo marca, que cuando fue el único partido Nacho Treyes que participó con el Atlante, se rompió la pierna, y el único, el primero que fue a atenderlo y a darle los primeros auxilios a Nacho Treyes como jugador del Atlante fue don José Manuel Núñez. Y en eso se quedó muy agradecido de por vida Nacho Treyes de la atención que recibió de José Manuel y del general. Son los que lo cuidaron, casi lo empujaron a ser técnico, por llamarlo así. El día que fue Heriberto Murrieta y Maru, la hija de Nacho Treyes, quedamos que en el siguiente desayuno vinieron los dos y fueron. Y se le entregó la medalla centenaria a Heriberto y a Mari. Y Mari, ¿qué nos dijo? Mi papá está agradecido de por vida de que por don José Manuel Núñez aquí presente y su papá nos ayudaron en todo, hasta para ser técnico. Y la medalla centenaria la besó y se la entregó su papá y todavía le dijo a su papá, qué hermoso se siente que la gente te aprecie por lo que has hecho y por lo que hiciste. Y don José Manuel Núñez, para él, fue un caballero el poderlo haber estrechado la mano a don Nacho Treyes, que por nuestros respetos, ¿no? ¿Te imaginas? Hasta ese grado ha llegado la fama o el cariño o el afecto al ser humano, al jugador o al entrenador, porque a veces nos hemos perdido de que ya llegan a ser grandes y pues les pasa a todos los jugadores cuando ya llegan a grandes ligas y ganan dineral y se pierden con las 3 Fs que nos las marca don Félix Fernández, la fama, la fotografía y las flores. Cuando le quedan las 3 Fs, pues ya se perdió este jugador que pudo haber sido grande. Claro. Y por último, no sé, Miguel, si tú tengas otra pregunta en el tintero, pero yo quisiera que Javi, después de darnos este esbozo, porque necesitaríamos, no un programa, Javi, necesitaríamos, yo creo que todo, no sé, 5, 6, 10 programas para poder analizar lo que es la historia del Atlante, pero el regreso a la Ciudad de México era importante, sí. Creo que se justifica con los resultados. Independientemente de ese subcampeonato, que fue en el primer torneo que regresaron, haberse quedado en semifinales ante Morelia en el segundo, ahorita estar haciendo un buen torneo en lo que es Apertura 2021, era obvio, era necesario regresar a la Ciudad de México, Javi. Se justifica. Sí, allá estaba moribundo, y ahora estaba a punto de desaparecer. Sí, estaba a punto de desaparecer porque ya entraron creo 200 gentes todavía de Cancún y con boleto regalado todavía, ¿no? Gracias a Dios y lo que es el destino, pues el señor Escalante tuvo la oportunidad de poder hacer todas las gestiones porque también él es atlantista de corazón. Y es más, él de joven entrenó en el Atlante de Satélite y su entrenador fue de Sachí. Mira. Fíjate, entonces ya lo trae de nacimiento, o sea que trae los colores en la sangre y en el pecho. Y entonces cuando hubo la oportunidad de poder traer a la Ciudad de México, aquí está. Y entonces, pues ahorita que está aquí, ya llevamos casi año y medio, casi 2, pues apoyarlo. Claro, ahorita pues poco a poco se va a ir llenando el estadio, pero que los jugadores corran y muerdan, pues vaya la gente, ¿no? Y obviamente pues ya estamos en semáforo verde, a lo mejor ya pueden entrar los niños, ya puede entrar la gente adulta, y puede tener una mejor entrada y obviamente pues ya ir preparándolo para, pues en caso de que lleguemos al siguiente paso, que quedamos en el 3er o 4 lugar, bueno, pues donde sea, el chiste es clasificar ahorita, que será el primer objetivo, clasificar.
ya después es un volado, ¿no? Puedes perder el primer partido, como no, o seguir. Claro, hubieran querido quedar en primer lugar, bueno, pero así es el fútbol. A veces el que queda primero no es campeón en muchos casos. Así Pero, es. pues, hay que luchar, y entonces ahorita, pues, a corregir muchas cosas, como siempre, pues, un equipo no se hace de la noche a la mañana, y más un equipo de fútbol que se dice fácil y dirigirlo, pues también no es fácil. Como nosotros conocemos, pues, por adentro todos los intestinos de un equipo, sabemos lo que es estar adentro y lo que estar afuera, y no criticamos, sino simplemente nos quedamos callados y vemos. Pero sí, la gente que está atrás y todo, o sea, cómo señala y cómo critica, ¿no? Y obviamente, pues, obviamente desconocen muchas cosas, ¿no? Desde abajo. Pero el Atlante va a tener que sacar el do de pecho, sacar a sus jugadores estrellas para enfrentar lo que puede ser finales o semifinales, y pues es un volado, ¿no? Pero el Atlante tiene que seguir luchando, ¿no? En la cancha hay que demostrarlo. Es muy fácil comprar una franquicia, pero pues, es mucho dinero. No, aunque ganaron la cancha, como siempre, en la cancha, piedades o ganes, pero en la cancha. Así debe ser. Fíjate, Javier, si me permite rápidamente, este resto del Atlante era necesario, y es sumar y sumar. Viene una directiva, viene un cuerpo técnico, viene y se une la gente, se empieza a juntar la gente de Atlante, de todo tipo, de todos colores, la gente de los grupos de animación, el Salón de la Fama, en este caso la cofradía, la afición de no sé dónde, viene el señor Hurtado con sus botellas, y hay muchas intenciones buenas con el equipo, para que esto pueda surgir de una manera familiar, de una manera muy bonita para todos, pero el esfuerzo que están haciendo la directiva con todos, o sea, admitiendo todos esos detalles, esos nuevos conceptos que están dando, es importante porque va sumando. Ese yo creo que es el punto eje donde el señor Escalante tiene esa visión de sumar, y esto va creciendo de una manera muy importante. Así es como yo lo veo, y el sentimiento está para arriba, está pegando hacia arriba. Eso sí lo creo, Carlitos. ¿Sabes una cosa? Yo creo que no, yo creo, Miguel, y no sé si también coincidas tú, Javi, auditorio de las redes deportivas, que esto estaba como envuelto en una esfera, estaba como encapsulado, pero siempre estaba latente lo que es el sentimiento del atlantismo mientras estuvo en Cancún, y ahora como que esa esfera explotó. Hoy encontramos eventos del Atlante hasta el por mayor, grupos de animación que hacen sus eventos por separado, pero todos en pro de lo que son los colores de la azulgrana. El congreso que va a haber este fin de semana también igual, por parte de lo que es el resurgimiento del atlantismo, ponencias muy importantes desde las directivas, jugadores actuales, en fin. Y yo quiero terminar reiterando esto: en cuanto haya ascenso, el primer equipo que va a estar arriba en lo que es el máximo circuito será el Atlante. Y escúchenme, ¿por qué? Porque lo he visto, la evolución que tiene desde el regreso a la Ciudad de México es importante, no solamente futbolísticamente, sino personalmente con cada uno de los elementos que componen el equipo. El primer torneo llegan a la final, se lo desarman a Mario García. Sí. El segundo torneo, con nueva gente, empieza a caminar, lo rearma y llega a lo que son las semifinales contra el Morelia. Nuevamente le hacen la payasada al chusco, a la directiva, le quitan jugadores importantes, y ahí está el Atlante. El que entra, el que se identifica con los colores del Atlante, así sea el primer torneo que juegue. Hace poco tuvimos a Wilber Rentería, jugador de la UDG, que también tuvo el paso importante por el Atlante. ¿Sí? Y casi llorando me dice, yo no entiendo por qué no renové con el Atlante. Y me mandaron, creo que a Tampico Madero, alguno de esos equipos de lo que era la Liga Expansión. Yo no entendí. ¿Por qué? Casi lloraba porque dice, me identifiqué con lo que son los colores del Atlante, la idiosincrasia del Atlante. Él es colombiano. Sí. Imagínate, un extranjero que llegue casi llorando, te diga, yo quería seguir en el Atlante, creo que es importante. Entonces, yo creo que todo eso es lo que encierra a lo que es el atlantismo. Eso que habla Javi, eso que tú también comentas, Miguel, ese sentimiento que tienen los atlantistas de decir, este equipo resurge porque resurge. Es como el ave fénix, así que entre sus cenizas vuelve a surgir.
Entonces, digo, no sé, ya en el último comentario que quisiera de parte de Javi, en ese sentido, ¿crees que en cuanto haya oportunidad de ascenso, el equipo del Atlante, como yo pienso, sea el primero que ascienda? Futbolísticamente lo tiene que ser, porque lo tiene que ganar en la cancha, desde mi punto de vista. Si hay otra opción, y si se puede lograr, qué bueno, pero primero que se haya una infraestructura deportiva, tener un equipo para poder estar en primera división y pelear, pero que lo hagan primeramente, que lo ganen en la cancha. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que nadie nos regale nada, que se gane en la cancha. Y para terminar, te voy a dar 3 o 4 frases de Jorge Murrieta, en una hoja que para mí me fascinó. Dice: somos el equipo agridulce, somos la incomodidad de la riqueza, somos los dueños de una tradición que nos pertenece, somos lo que decimos les guste o no les guste, somos el hoyo en el mundo, somos el paradigma de la fidelidad, somos el rumbo de la conciencia, somos los animadores del Félix, con único bastión nuestro faz presente, somos el pueblo, somos potros, somos atlantistas, carajo, mejor cosa no podía suceder. Exacto. Sí, así Miguel, somos. así es. Miguel, ¿coincides o no conmigo? No, sí, claro que sí, en todo lo que hemos platicado. La verdad es que este equipo es un sentimiento, repito otra vez. Me ha tocado estar siguiéndolo como desde antes de empezar el regreso a México, en toda su historia, su nueva historia, y conocer al hijo del general y estrecharse la mano con el nuevo jefe, el mando del Atlante, el señor Escalante, conocer a su hijo Felipe, que está con un sentimiento y un arduo trabajo con el equipo. Los grupos de animación, todo esto que he comentado antes, la cofradía, lo que es el Salón de la Fama, en este caso, en el programa que estaba yo antes, que me despedí hace un mes con ellos, en Gineta Sugrana, gente que está haciendo, cada quien su granito de arena la está poniendo para que este equipo resurja y tome más fuerza para toda la gente. Y mando un saludo a toda la gente aficionada al Atlante, porque ya me siento atlantista. Quiero decírselos, es una realidad. Y además, ¿sabes qué? Con gente como Lascano, no, o sea, te metes porque te metes, no hay problema. Gracias, amigo Javier, por estar con nosotros. Somos un gigante dormido, dejen que despierte, y van a ver. No, ya está despierto, Javier. Yo creo que el Atlante ya está despierto y reitero, es un sentimiento, como bien dice Miguel, pero es una realidad futbolística el Atlante. Yo sigo admirado de eso, de que desarman al equipo y vuelve a surgir, le desarman el equipo y vuelve a surgir. En verdad que el Atlante es otra cosa en el fútbol mexicano. Y como bien dice mi amigo también igual, Rafa C. Correa, no se puede entender la historia del fútbol mexicano sin el Atlante. Sin el Atlante no puedes entender la historia del fútbol mexicano, porque reitero, a nivel de cine, a nivel de música, a nivel de literatura, en todos los niveles, en verdad, ahí está presente el equipo de los Potros de Hierro del Atlante, que también igual, por último y brevemente, Javi, explícame por qué Potros de Hierro del Atlante. Mira, hay muchas versiones. Hay unos decían que los jugadores cuando iban perdiendo venían atrás como los caballos. ¿Sí? Que hay una de las tantas versiones, tantas leyendas. Y de hierro, porque como fue parte de la construcción de la Ciudad de México, todos los edificios o las estructuras pues, utilizaban el hierro o el acero. ¿Sí? Entonces se conjugó que en aquella época iba creciendo con la Ciudad de México. Por eso tratamos desde mi punto de vista de que el equipo que creció y fue parte de que creciera la colonia Roma y quisiera crecer toda esa estructura urbanística de la Ciudad de México porque creció, y entonces decirle, somos parte de la historia de la Ciudad de México, deberíamos hacer el trámite para que sea parte, patrimonio cultural de la Ciudad de México, el Atlante, en el aspecto intangible. ¿Por qué? Porque crecimos con ellos, y somos parte de esta ciudad, y aquí creció y aquí murió, y creció lo que en la nopalera, lo que es ahora la colonia Roma, y en un momento dado, creo que hasta el Patadura, que fue el albañil más conocido en aquel entonces, puso su granito de arena para construir esa colonia. Exactamente. Pues Javi, en verdad ha sido un gran honor. Nos vas a pasar tu pregunta para que el próximo viernes la regamos en lo que es el programa de las redes deportivas de 12 a 1. Reiteramos por en esa radio 97.3 de FM y también en Fútbol 2 Puntos en las redes.
y en verdad fue un gusto, un placer. Tú sabes que siempre estrechar tu mano, abrazarte como grandes hermanos que somos, en verdad es un gusto. Ojalá que próximamente ya también se renueven lo que son los desayunos, porque en verdad, como tú dices, es un momento de convivencia con los azulgrana. Reitero, yo soy Chiva de corazón, pero en un momento dado pues, te gana ese sentimiento, reitero, por haber iniciado periodísticamente mi carrera con el equipo de los Potros, y bueno, pues te doy un abrazo. Y también a ti, Miguel, en verdad, Miguel Terreros, que ha sido una pieza importante en este programa de la entrevista, amenizarla, aderezarla con tus preguntas, tus comentarios, pues te agradezco también tu intervención en esta ocasión, y ya próximamente estamos todavía con Felipe Hurtado, quien nos hace favor de obsequiar para el auditorio de las redes deportivas esas botellas que están acá atrás de nosotros, obviamente. Obviamente que, pues obviamente ya por medio de él, pues estaremos también igual regalando hace que poquitas más botellas para lo que es el auditorio. Pero sí, en verdad, te agradezco, Miguelón. No, hombre, muchas gracias a ti, aquí a tus órdenes, para lo que tú me digas y mandes, aquí estamos. A mí me encanta hablar de fútbol, me encanta hablar de la historia, lo hemos visto por tantos años, pero Atlante sí tiene algo diferente, muy distinto. Y bueno, y tan distinto está que agradezco aquí en vivo a mi amigo Javier Lascano, me regaló un libro de la historia del Atlante. En cuanto yo llegué me la regaló, es un sentimiento que tengo ahí guardado hacia él, que me regaló esa parte, ya está en mi mente toda esa historia. Agradezco muchísimo ese regalo. Gracias, Javier. No, al contrario, hay que, desafortunadamente a veces en la Ciudad de México tenemos muy poca gente que quiere leer, y todo lo quiere sacar por el internet, desafortunadamente, ¿no? Y todo lo quieren resolver con eso. No, nosotros tenemos que ir a la biblioteca, sacar, y tú no me dejarás meter a la tableta, buscar la tarjeta, ir a buscar el libro directamente, a empaparnos, igual que en la hemeroteca, buscar el libro, buscar el periódico, empaparnos para que no te dijeran, y luego jugarlo, pues mucho más, ¿no? Claro. Para que no te engañen, ¿no? No te deslumbren, y todos pues, quieren sacarlo de ahí. No, pues hay que investigar, hay que ver, hay que estar empapados del Atlante. Tiene 105 años de fundación, les guste o no les guste. Exactamente. Así es. Y la próxima semana tendremos, ahora sí que estamos todavía viendo con el señor Felipe Hurtado, sí, a Lalo Moses o a César. No más. Imagínense nada más, dos jugadores que también emblemáticos de lo que es este equipo de los Potros de Hierro del Atlante. Javier, gracias. Miguel, nos despedimos, pero yo no te me vayas, ni creas, Javier, tú me tienes que echar la porra del Atlante para la gente de las redes deportivas, y con eso despedimos nuestra emisión y los despedimos, donde los esperamos la próxima semana. Adelante, Javi. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre, y si no, ya saben, hay que ver el programa de mi amigo Carlitos. Perfecto. Gracias. Yo la quería completa, pero bueno. No, a cortar, Un abrazo para los dos. Un abrazo a los dos. Dios los bendiga. Gracias. Suerte, hasta luego, adiós, cuídense mucho. Hasta luego. Amigos de las redes deportivas, nos vemos la próxima semana en la entrevista. Reiteramos, ya sea con el Chispas Ores o con Lalo Moses. Gracias. Lalo. Y ese pequeño concreto también. Un abrazo. Bye.